El sistema nervioso es un sistema o aparato del organismo, es decir, un conjunto de órganos que están formados por tejido nervioso y su unidad básica son las neuronas. La neurona consta de cuerpo celular, soma, y tiene unas estructuras llamadas dendritas que llevan la información hasta este cuerpo celular y a partir de este surge el axón a través del cual se van transmitiendo los impulsos nerviosos. Al final aparecen unas prolongaciones, unas dendritas finales, las teledendritas y a través del espacio sináptico conectarán con las dendritas de la neurona siguiente. Y así se va transmitiendo el impulso nervioso. La función del sistema nervioso es recibir información de receptores externos, procesarla y enviar órdenes. Nos podemos imaginar el sistema nervioso como un conjunto de cables que llevan la información de receptores externos o internos hacia un ordenador central en donde esta información que llega se procesará, se coordinará, se integrará y al final, elaborará unas respuestas, unas órdenes, que se enviarán a través de otros cables hacia lo que llamamos efectores externos o internos que obedecerán esas órdenes. El sistema nervioso central sería ese ordenador central y el sistema nervioso periférico sería toda esta maraña o red o telaraña de cables que se distribuyen por todo el cuerpo. Esta metáfora nos sirve para introducir las dos principales partes del sistema nervioso. Sistema nervioso central, SNC. El sistema nervioso central, SNC, es la parte del sistema nervioso hacia la que llega información y es a partir de la que sale la información. Procesa toda esta información y genera órdenes. Como se puede ver en esta imagen del sistema nervioso consta de dos partes fundamentales, el encéfalo y médula espinal, encéfalo. Aquí empezaremos por el encéfalo. En la imagen lo han dividido en varias partes para que se vea con mayor claridad. Consta de cerebro, que es la parte más grande, después el cerebelo y el tronco del encéfalo. Tronco del encéfalo a su vez se puede dividir en tres partes que son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En la imagen a la protuberancia la llaman puente de Baroglio. El tronco encefálico también se le puede llamar tallo encefálico. A veces se utilizan diferentes nombres para las mismas estructuras. El encéfalo está protegido por el cráneo. Si nos centramos en el cerebro, como podemos ver en esta imagen, consta de dos hemisferios, derecho e izquierdo, lo estamos viendo desde arriba, que están separados por una cisura y la superficie se llama corteza cerebral y se pueden ver unos pliegues que se llaman circunvoluciones cerebrales que es en donde están las funciones más avanzadas del ser humano. El cerebelo, como se ve en la imagen, está en la parte postero inferior, debajo del cerebro hacia atrás y tenemos el tronco del encéfalo al final que será el conecta con la médula espinal. Hemos dicho que consta de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Médula espinal. Después está la médula espinal que es este cordón nervioso. Está protegido por la columna vertebral. Va concretamente por el conducto vertebral que es una superposición de los agujeros vertebrales. Ya expliqué en el video, o en los vídeos, sobre la columna lumbar una introducción al tema. El cuerpo vertebral está por la parte de delante de la médula espinal y ésta sirve para comunicar encéfalo con el resto del cuerpo. Lleva información hacia el encéfalo e información desde el encéfalo al resto del cuerpo y como podemos ver en la imagen anterior consta de una parte cervical, una dorsal, otra lumbar y otra sacra. Y tenemos el sistema nervioso periférico, SNP. Es que el que conecta el sistema nervioso central con las diferentes partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico es el que lleva la información hacia el sistema nervioso central y es a través del cual salen las órdenes desde el sistema nervioso central a la periferia. Como su mismo nombre indica, va hacia la periferia, es decir, hacia las zonas más distales del organismo. Cuando hablamos de distal, queremos decir que se aleja, que está distante de la parte central del cuerpo y proximal es que está más próximo al centro del cuerpo. Por eso decimos que el SNC es proximal y el SNP es distal. Las estructuras fundamentales del SNP son dos, los nervios y los ganglios nerviosos.
¿Qué son los nervios? Son unas estructuras alargadas que llevan los axones de las neuronas y se van distribuyendo por todo el cuerpo. ¿Qué son los ganglios? Son acúmulos de somas de las neuronas, de cuerpos neuronales. La parte superior sería la parte del SNP que sale del encéfalo. En realidad, de la parte superior del encéfalo salen 12 pares de nervios craneales. Los conocidos como 12 pares craneales porque salen fuera del cráneo, como se puede ver en esta imagen que es una imagen en la que vemos el encéfalo desde su base. Y de la médula espinal salen 31 pares de nervios que son los que se pueden ver en la imagen inicial. Son 31 pares de nervios espinales. Es decir, tenemos 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Para ilustrar la salida del sistema nervioso periférico, salida o entrada del sistema nervioso central, haremos un corte horizontal a nivel de médula espinal. Podemos ver que hay en el interior de esta médula espinal una parte más gris, una sustancia gris, que tiene esta forma de H. Podemos ver las columnas grises, la columna anterior y otra posterior. Si sumamos las de los dos lados, tienen forma de H. De la columna posterior sale lo que llamamos raíz posterior que ya sería sistema nervioso periférico y de la columna anterior sale, o sea, la que está delante, saldría la raíz anterior que también es sistema nervioso periférico. Después se fusionarán. En la raíz posterior podemos ver un ganglio nervioso. A estos ganglios espinales se les llama ganglios sensitivos. Ya hemos dicho que era un conjunto de cuerpos neuronales. Y se les llama sensitivos porque por esta raíz posterior va información aferente, es decir, sensorial. Es información que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. En cambio, por la raíz anterior van neuronas eferentes, motoras, es decir, que llevan órdenes, información, desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Al final, estas dos raíces se fusionan en el mismo nervio que será un nervio mixto que llevará neuronas tanto aferentes como eferentes, es decir, información que va hacia el SNC, aferente o que sale del SNC. Eferente. Ganglios nerviosos del SNP. Entonces, en cuanto a ganglios nerviosos del SNP, tenemos estos que hemos comentado, los ganglios de las raíces dorsales, aferentes o sensitivos. Que tienen estos cuerpos celulares de las neuronas que son de tipo aferente, como hemos dicho antes, que llevan información hacia el sistema nervioso central. Además, tenemos también los ganglios vegetativos o autonómicos, que tienen también cuerpos celulares de neuronas del sistema nervioso autónomo, que después explicaré. Y por último también los ganglios de nervios craneales, que son los 12 pares que ya hemos comentado antes. Hasta aquí estos conceptos anatómicos. Hay también otro concepto que me interesa repasar que es el de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Es el acúmulo de cuerpos neuronales en el SNC. ¿Y sustancia blanca, qué es? Es el acúmulo de axones y dendritas. ¿Y dónde se localizan esta sustancia blanca y sustancia gris? La sustancia gris es periférica en el cerebro, en cambio, a nivel de tronco del encéfalo y de la médula espinal es central. Como podíamos ver en la imagen anterior de la sección horizontal por la que he ilustrado el origen de los nervios espinales. En cambio, la localización de la sustancia blanca en el SNC es al revés. Es central en el cerebro y es periférica en el tronco del encéfalo y de la médula. En cambio, en el SNP, ya lo he comentado antes, el acúmulo de cuerpos neuronales son los ganglios. En cambio, el acúmulo de axones y dendritas forman los nervios. Hasta aquí hemos hablado de las divisiones del sistema nervioso desde el punto de vista anatómico. División funcional del sistema nervioso. Ahora me gustaría comentar rápidamente cómo se divide el sistema nervioso desde el punto de vista funcional. Lo podemos dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo.
Ambos tienen vías aferentes y eferentes, es decir, vías que van al SNC y que salen del SNC, como ya habíamos explicado antes. Y ambos tienen presencia en el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP, es decir, no son parte del SNP como en algunos sitios se puede leer o ver. Hay que pensar que la división entre SNC y SNP es una división desde un punto de vista anatómico. En cambio, la división entre SN somático y SN autónomo es una división que hacemos desde el punto de vista fisiológico o funcional. Son visiones distintas de lo mismo. Sistema nervio somático. Dicho esto, el sistema nervioso somático está relacionado con los movimientos voluntarios. Podemos decir que tiene unas vías aferentes y unas vías eferentes o motoras. Las vías aferentes pueden ser sensoriales como la vista, oído, olfato, gusto, y las vías aferentes sensitivas que son el tacto fino y grueso, todo el tema propioceptivo, es decir, el que nos indica la posición del cuerpo. De las articulaciones, tono muscular, tendones, nos dice en qué posición tenemos el cuerpo. En cambio, la vía eferente o motora es la vía voluntaria y es la que se corresponde con los impulsos nerviosos que hacen que se contraigan los músculos estriados o esqueléticos, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, etc. El neurotransmisor del sistema nervioso somático es la acetilcolina. Sistema nervioso autónomo. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo que controla los movimientos involuntarios y que se divide a su vez en dos partes, el SN, simpático y parasimpático. En el SN asimpático es el que está relacionado con las situaciones de alerta, con la respuesta de lucha y huida, la fight or flight response y su neurotransmisor es la noradrenalina. Es el que hace que aumente la frecuencia cardíaca ante un peligro, la frecuencia respiratoria, aumenta el tono muscular. Y el SNA parasimpático es el opuesto. Se equilibra con el anterior y está relacionado con las situaciones de relajación. Es el de la respuesta descansa y digiere, el rest and digest. Es el que hace disminuya la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, relajación muscular y el que hace que aumente la digestión. Y su neurotransmisor principal es la acetilcolina. Curiosamente igual que el SN. Somático.